¿Alguna vez has orado con todo tu corazón y solo recibiste silencio? Has clamado con lágrimas, con urgencia, con fe, pero lo único que recibiste fue un eco que parecía perderse en el vacío. No hubo respuesta, no hubo señal. Solo silencio. Y ese silencio duele. Duele más que el problema mismo. Porque nos hace sentir abandonados, ignorados, confundidos. Te preguntas, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Será que no me escucha, que ya no me ama, o que está molesto conmigo? Esta es una de las preguntas más profundas que todo creyente se ha hecho en algún momento. No importa cuán fuerte sea tu fe, todos, en algún punto, hemos sentido que el cielo se cerró y que nuestras oraciones no pasaban del techo. En este vídeo vamos a explorar 5 razones bíblicas por las que Dios a veces parece guardar silencio. No son suposiciones, ni frases bonitas para consolar. Son verdades que están en la Escritura, pero que casi nadie predica. Verás que no estás solo. Incluso grandes hombres y mujeres de la Biblia vivieron ese mismo silencio. Y lo más importante, entenderás qué puedes hacer hoy para volver a escuchar la voz de Dios en medio del silencio. ¿Estás listo para descubrirlo? ¿Sabías que incluso Jesús sintió el silencio de Dios? Sí. Aquel que caminó sobre las aguas, que multiplicó los panes, que sanó a los enfermos con solo una palabra, también vivió ese abismo desconcertante de orar y no recibir respuesta inmediata. En la cruz, al borde de la muerte, Jesús clamó con una voz quebrada por el dolor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Esas palabras, cargadas de angustia, nos revelan una verdad profunda. El silencio de Dios no es señal de abandono, sino parte del misterio del amor divino. Y Jesús no fue el único. En el Antiguo Testamento encontramos a Job, un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios. Cuando perdió todo, familia, salud, riqueza, levantó su voz al cielo, esperando una respuesta, y no llegó nada. Solo silencio. Silencio que lo hizo dudar, clamar, incluso cuestionar la justicia de Dios. David, el dulce cantor de Israel, también lo expresó con crudeza en sus salmos. En el Salmo 13:1 escribe: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Este no es el lenguaje de alguien que duda de Dios, sino de alguien que lo anhela con desesperación. David no dejó de creer, pero sí sintió la distancia, el vacío, el silencio. Y si ellos, Jesús, Job, David, lo sintieron, ¿cómo no habríamos de sentirlo nosotros también? A veces pensamos que sentir el silencio de Dios es señal de debilidad espiritual. Pero en realidad, es una parte inevitable de una relación real con Él. No hay fe madura sin momentos de incertidumbre. No hay intimidad sin temporadas de silencio. El silencio de Dios no discrimina. Le ocurre al nuevo creyente y al predicador con años de ministerio. Porque no es un castigo, sino una herramienta divina. A menudo, es en ese silencio donde se forma nuestra fe más genuina, donde se purifican nuestras motivaciones, y donde aprendemos a confiar sin condiciones. Entonces, si tú también lo has sentido, no estás solo. Estás en la misma lista que los gigantes espirituales de la historia. Ellos también caminaron por ese valle. Pero no se quedaron allí. Porque el silencio también termina. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿por qué Dios guarda silencio? ¿Hay razones? ¿Nos está hablando de otra forma? ¿Nos está probando? Vamos a descubrirlo. Las respuestas que vienen podrían cambiar tu perspectiva para siempre. Razón número 1. Dios está probando tu fe. Una de las razones más poderosas, y a la vez más difíciles de aceptar, es que Dios está probando tu fe. Sí, no para destruirte, sino para fortalecerte. Para revelarte lo que hay realmente en tu corazón y llevarte a un nivel más profundo de confianza en Él. Pocas historias en la Biblia son tan impactantes como la de Abraham e Isaac en Génesis 22. Dios le pide a Abraham lo impensable, que sacrifique a su hijo, el hijo de la promesa, el que esperó por años. ¿Cómo puede un Dios bueno hacer tal petición? ¿Dónde está su respuesta, su consuelo, su explicación? Pero Abraham no recibió explicaciones. Solo recibió una instrucción, y luego, silencio. Imagínate el trayecto hacia el monte. 3 días caminando. 3 días de preguntas sin respuesta. 3 días cargando la leña, el cuchillo, y el peso emocional de lo que parecía ser el fin de la promesa de Dios. Y sin embargo, Abraham siguió caminando. Porque aunque no tenía respuestas, tenía fe. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué haces cuando Dios no contesta de inmediato? ¿Te detienes, te quejas, te alejas, o sigues caminando con Él,
aunque no entiendas? Aquí viene una pregunta que puede abrir una puerta en tu alma. ¿Y si el silencio es una forma de hablar más profunda? Porque en el silencio, Dios no está ausente. Está observando. Está formando. Está refinando tu fe como el oro en el fuego. No lo olvides, una fe que no es probada, no es fe verdadera. La prueba no le sirve a Dios para conocerte mejor. Le sirve a ti para conocerte a ti mismo. Para descubrir si tu fe depende de las bendiciones, o del Dios que bendice. En tiempos de silencio, nuestra relación con Dios se purifica. Ya no se trata de lo que Él me da, sino de lo que Él es. Y eso, amigo, es lo que transforma la vida espiritual de alguien común en alguien extraordinario. Así que si estás viviendo una etapa donde todo parece callado, no lo tomes como abandono. Tómalo como entrenamiento. Como una prueba santa. Porque en medio de ese silencio, Dios está formando tu carácter para cosas mayores. Y si confías, también escucharás su voz nuevamente. En el momento perfecto. Razón número 2. Hay pecados sin resolver. Hay algo que muchas veces no queremos escuchar, pero que la palabra de Dios deja muy claro. El pecado sin confesar puede bloquear nuestra comunicación con Dios. No es que Él se haya alejado de nosotros, sino que nosotros hemos levantado una barrera que impide que su voz fluya con libertad. La Biblia lo dice sin rodeos en Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no ignora por capricho. No es indiferente a tu dolor. Pero cuando hay pecado oculto, no resuelto, persistente, hay una separación espiritual que necesita atención urgente. Y no se trata solo de pecados grandes como el mundo los etiqueta. A veces es el rencor que no soltamos, una mentira que justificamos, o ese orgullo que impide pedir perdón. ¿Te has detenido a pensar que quizás la respuesta que estás esperando no ha llegado porque tú mismo la estás bloqueando? Dios es santo, y aunque nos ama profundamente, no puede ignorar el pecado sin tratarlo. El silencio, en este caso, no es rechazo, es una invitación al arrepentimiento. A revisar nuestro corazón con sinceridad y dejar de justificar lo que Él quiere sanar. No es casualidad que Jesús enseñara en el Sermón del Monte que si vas a orar, pero recuerdas que tienes algo contra tu hermano, primero ve y reconcíliate, Mateo 5:23 y 24. Porque la oración no es solo palabras bonitas, es comunión real. Y para que esa comunión sea plena, el corazón debe estar limpio. Entonces, ¿qué puedes hacer? Haz una pausa. Examina tu vida con honestidad. No desde la culpa, sino desde el deseo profundo de restauración. ¿Hay algo que necesitas confesar? ¿Una actitud, una herida, una doble vida? Dios no busca condenarte. Busca liberarte. Él ya conoce tu interior, pero necesita que tú lo reconozcas también. La confesión no lo informa a Él, te transforma a ti. Y cuando confiesas, el silencio comienza a romperse. El cielo empieza a despejarse. Porque Dios no se esconde de quien viene con un corazón quebrantado. Él promete perdonar, sanar y restaurar, cuando dejamos de huir y decidimos rendirlo todo. Razón número 3. No estás escuchando su respuesta. Hay momentos en los que clamamos a Dios con todo nuestro corazón, y parece que no hay respuesta. Pero, ¿y si sí te habló, solo que no supiste reconocer su voz? En 1 de Reyes 19, encontramos al profeta Elías en una cueva, huyendo, deprimido, exhausto emocionalmente después de haber enfrentado a los profetas de Baal. Él quería una señal poderosa. Esperaba que Dios hablara como lo había hecho antes, con fuego, con viento, con terremoto. Pero esta vez, Dios no usó ninguno de esos métodos. Dice el texto que vino un viento recio, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero tampoco allí estaba Dios. Después un fuego, pero no, Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, vino un silbo apacible y delicado. Una brisa suave. Y en ese susurro, Dios habló. Esta escena es una lección poderosa. Dios no siempre responde como esperamos. Nos acostumbramos a los milagros ruidosos, a los momentos emocionales, a los mensajes que sacuden, pero a veces, Él elige hablar en el silencio. En la quietud. En el susurro. Vivimos en un mundo saturado de ruido. Notificaciones, redes sociales, trabajo, ansiedad, voces externas que nos bombardean desde que despertamos hasta que dormimos. ¿Cómo vamos a escuchar a Dios si nunca nos callamos? Si nunca nos detenemos. Aquí va una pregunta que puede sacudirte. ¿Y si ya te habló, pero estabas tan ocupado que no lo notaste? A veces,
La respuesta de Dios no llega como un trueno, sino como una idea tranquila durante la lectura bíblica, una frase en una canción, una impresión en el corazón que se repite con suavidad. Por eso, es vital cultivar el silencio interior. Apartar tiempo no solo para hablarle a Dios, sino para escucharlo. Meditar en su palabra, orar sin prisa, sentarse en silencio y simplemente decir: aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Muchos buscan la voz de Dios en lo espectacular, cuando Él está hablando en lo sencillo. En ese versículo que se repite, en ese consejo que no puedes sacar de tu mente, en esa paz que llega sin explicación lógica. No es que Dios no responda. Es que hemos perdido el arte de escuchar. Y hoy, Él sigue hablando. Pero solo los que saben silenciar el alma, podrán oír su susurro. Razón número 4. No es el tiempo de Dios. Hay algo en nosotros que quiere respuestas ya. Queremos que Dios actúe en nuestro tiempo, a nuestra manera, con nuestra lógica. Pero Dios no opera según el reloj humano. Él trabaja en su tiempo perfecto, aunque eso nos desconcierte o incluso nos duela. En Juan capítulo 11, se relata la historia de Lázaro, un amigo cercano de Jesús. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje urgente a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Esperaban que Él viniera de inmediato, que sanara a Lázaro como había hecho con otros. Pero Jesús se quedó 2 días más donde estaba. Desde nuestra perspectiva, eso suena a indiferencia. ¿Cómo puede alguien que ama retrasarse sabiendo que su amigo está muriendo? Pero Jesús no se retrasó. Él llegó justo cuando el milagro ya no parecía posible. Lázaro no solo estaba muerto, llevaba 4 días en el sepulcro. Todo parecía terminado. Y sin embargo, fue allí donde Jesús pronunció una de sus declaraciones más poderosas. Yo soy la resurrección y la vida. Lo que para todos era una tragedia irreversible, para Jesús era una oportunidad para revelar su gloria. Marta y María querían una sanidad, pero Jesús tenía preparada una resurrección. A veces lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. Aquello que hoy te confunde, mañana será la plataforma desde la cual hablarás con autoridad. El tiempo de Dios no es el nuestro, pero siempre es perfecto. Nunca llega tarde, ni temprano. Llega cuando su propósito está listo para cumplirse. Esto no significa que el proceso no duela. Esperar en medio del silencio es difícil. Pero esperar con fe también es parte del milagro. Porque mientras esperas, Dios trabaja en lo invisible. Prepara tu corazón, mueve piezas, crea escenarios que tú no puedes ver. Tal vez ahora mismo estás en el día 2 como Jesús, esperando, sin señales. Pero el día 4 llegará. Y cuando llegue, no solo verás la respuesta, verás su gloria manifestada en tu vida como nunca antes. Así que no te desesperes por lo que parece tardar. Porque si Dios lo prometió, lo cumplirá. Y cuando lo haga, te darás cuenta de que su tiempo fue mejor que el tuyo. Razón número 5. Dios te está guiando a algo mejor. A veces pensamos que el silencio de Dios es una negación, pero en realidad, puede ser una redirección divina. Lo que tú ves como una puerta cerrada, puede ser Dios diciéndote: ese no es el camino que tengo para ti. Te estoy guiando a algo mejor, algo que tú aún no puedes ver. La palabra nos da una promesa poderosa en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que algunas cosas o solo las buenas cosas. Dice todas. Eso incluye las demoras, el silencio, las lágrimas, las puertas que nunca se abrieron. Dios no desperdicia nada. Un ejemplo claro de esto lo vemos en el apóstol Pablo. En 2 de Corintios 12, él habla de un aguijón en la carne, una aflicción o debilidad que lo atormentaba. Le pidió a Dios que lo quitara, no una, sino 3 veces. Pero la respuesta de Dios fue: no. Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no recibió lo que pidió, pero recibió algo mejor, una revelación más profunda de la gracia y el poder de Dios. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Y si lo que no llegó, fue precisamente tu protección? ¿Y si esa relación que no prosperó, ese trabajo que no se dio, esa oración que no se cumplió, era Dios evitándote un daño que tú no podías ver? A veces pedimos algo con insistencia, sin darnos cuenta de que estamos orando por algo que podría desviarnos de nuestro propósito. Dios ve lo que tú no ves. Su visión no está limitada al presente. Él conoce el futuro y sabe que necesitas hoy para estar donde debes estar mañana. Y muchas veces, te protege con un no disfrazado de silencio. Aquí está el desafío.
confiar, aunque no veas. Confiar cuando no entiendes, cuando no hay señales, cuando tus planes no se cumplen. Porque la fe verdadera no depende de las respuestas, sino de la confianza en el carácter de Dios. Si crees que Él es bueno, sabio y fiel, entonces puedes descansar en que su guía es perfecta, incluso cuando no lo parece. Y cuando el tiempo pase y mires hacia atrás, descubrirás que el silencio de Dios no fue indiferencia, fue dirección. Te estaba llevando a algo mejor. Aquí está la verdad que nadie te predica. Dios no está en silencio porque te ha abandonado. Él no se ha olvidado de ti, ni está ignorando tus oraciones. A veces, guarda silencio, porque está trabajando más de lo que imaginas. Mientras tú lloras en tu cuarto, Él mueve piezas que aún no puedes ver. Mientras tú sientes que nada cambia, Él está escribiendo algo eterno. Dios no responde según tu impaciencia, responde según su propósito. ¿Recuerdas a Jesús? Después de morir en la cruz, hubo 3 días de aparente silencio. El mundo pensó que todo había terminado. Pero en ese silencio, Jesús venció al infierno, rompió las cadenas de la muerte, y abrió las puertas de la eternidad. Fue en el silencio que se libró la batalla más grande. Fue en el silencio que Dios obró el milagro más poderoso de la historia. Así que si ahora estás en una etapa donde Dios parece callar, no te rindas. No interpretes el silencio como ausencia. Es el preludio de algo mayor. Porque lo que parece inactividad, muchas veces es el escenario donde Dios está preparando tu resurrección personal. Y cuando todo parezca perdido, vendrá la gloria. Ahora que hemos llegado al final, hagamos una pausa para recapitular. Hemos visto que a veces Dios guarda silencio porque está probando tu fe, como lo hizo con Abraham. Otras veces, hay pecados sin resolver, y necesitamos limpiar nuestro corazón. También aprendimos que quizás Él ya respondió, pero no lo estamos escuchando porque estamos distraídos con el ruido del mundo. En ocasiones, no es el tiempo de Dios, y simplemente debemos esperar con paciencia. Y por último, entendimos que ese silencio puede ser una guía hacia algo mejor, aunque aún no lo entendamos. Entonces, ¿cómo respondemos al silencio de Dios? Con una fe activa, no reactiva. Fe que no se rinde, que no exige, que no negocia. Fe que se arrodilla, que sigue buscando, que se mantiene firme aún sin ver nada. Fe que confía no en lo que siente, sino en lo que sabe, que Dios es bueno, que está presente y que jamás te dejará. Y si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas aún. Haz clic en el vídeo que aparece en la pantalla final, donde te revelamos la historia completa de Enoc como nunca te la contaron antes. Nos vemos allí. Que Dios te hable, incluso en el silencio.